Para continuar el debate, ofrezco la palabra al diputado Andrade. Presidente, muchas gracias. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para deshacer una falacia que se ha construido en torno a esta discusión. El señor ministro de Hacienda, bueno, no está, pero entiendo que el rito, igual por su intermedio, señaló que esto afectaba el empleo. Y ha sido una monserga que hemos escuchado persistentemente. Y yo quisiera denunciar quiénes son efectivamente los que están, a quienes les interesa el tema del ingreso mínimo, quiénes son afectados por esto y en consecuencia qué intereses se resguardan cuando se hacen estos alegatos. Cuando se señala que esto afecta a los trabajadores menos calificados y a las pymes, eso no es así. El día de que se hizo la discusión en la Comisión de Hacienda, se le preguntó al señor ministro de Hacienda si él podía descomponer la cifra de los 600, 700 mil trabajadores y trabajadoras que estaban afectos al ingreso mínimo. Y él señaló que, de acuerdo con los datos del seguro de cesantía, era en esta la composición. Yo recuerdo haberle planteado el tema de las trabajadoras de casa particular, y él dijo que no tenía claro eso porque no sabía que las trabajadoras de casa particular no cotizan en el seguro de cesantía. Ellas tienen un régimen distinto. Pero posteriormente en la prensa, en el diario La Tercera, se señaló que el 30% de los trabajadores que perciben el ingreso mínimo son trabajadoras de casa particular. Entonces aquí hay un problema, y es que o la información no se tiene o se oculta. ¿Y por qué? Por una razón muy simple, porque finalmente a quienes importa el tema del ingreso mínimo son a las grandes empresas. Y voy a explicar por qué. Porque el ingreso mínimo, presidente, tiene que ver con el cálculo de la gratificación. Y la gratificación en general las pagan las empresas grandes o medianas. Porque el ingreso mínimo, presidente, tiene que ver con los pisos de negociación colectiva. Y los pisos de negociación colectiva los tienen fundamentalmente las empresas medianas y grandes, que es donde se negocia en Chile. En tercer lugar, presidente, tiene que ver con los trabajadores que tienen un base similar al mínimo y el resto es comisión o metas. Y esas son las grandes empresas. Hemos conocido hace poco los trabajadores de distribuidoras que tienen un base y al que las metas se les desplazan mes a mes. Y el base normalmente está vinculado con el mínimo. Y tiene que ver con los trabajadores tercerizados o la subcontratación, que es una forma encubierta de bajar los costos laborales de las grandes empresas. Entonces, presidente, esta es una falacia, la línea argumental que hemos conocido. Porque efectivamente a quienes importa realmente que el salario mínimo no suba son a las grandes empresas. Y el alegato que se hace de defensa de las pymes y de los trabajadores menos calificados es un alegato oblicuo, falaz, porque lo que hace es hacerse cargo de los intereses de las grandes empresas. Entonces, presidente, yo quiero hacer un llamado. Quiero que se sinceren las cosas, que el señor ministro de Hacienda de una vez por todas diga cuál es el interés que se esconde detrás de este tema y cómo son las grandes empresas las que finalmente están beneficiadas por un salario mínimo que no discurre en un reajuste mayor. Quiero decirle además, presidente, que que si el tema de las trabajadoras de casa particular tiene que ver con un tema de declaración real, el problema es doble, porque al no estar consideradas en esto y al tener una base que se declara igual al mínimo pero un real que puede ser distinto, que es lo que se escucha a veces, con ella se produce otra atrocidad, y es que en el cálculo de su indemnización se hace sobre la base del mínimo declarado y no del real. Y se produce otra cosa peor todavía, y es que si se produjera un mejoramiento del salario mínimo en las condiciones que se han planteado, y este mejoramiento, en tanto este 30% de trabajadoras no tendrían, según lo que se dice, un declarado distinto del real, no tendría por qué hacer afectación de empleo, porque ellas, en teoría, ganan más que el mínimo. Entonces, esta es una serie de trucos, presidente, los que se generan en esta discusión, solo para encubrir lo que hay detrás de todo esto, que es la defensa de los intereses de grandes empresas respecto a las cuales el mínimo afecta sustantivamente en la estructura de remuneraciones de los trabajadores. Yo quería decir esto, presidente, porque de pronto
como todos nos quedamos en la estratosfera y seguimos insistiendo que la afectación de empleo, que esto tiene que ver con los que menos calificados, yo no digo que eso hay de eso también, pero finalmente el problema de fondo, el nudo del problema es cómo no se afectan los intereses de las grandes empresas, y ese es el problema. Presidente, muchísimas gracias. Gracias, diputado Andrade. Antes de continuar el debate, quiero saludar muy especialmente a los alumnos y profesoras del cuarto año medio del Instituto del Puerto de la comuna de San Antonio, que están invitados hoy, esta mañana, por el diputado Víctor Torres. Bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Hay almuerzo con el diputado. Para continuar el debate, le ofrezco la palabra al diputado